Hoy vamos a tratar de terminar nuestro último estudio de discipulado. Así es que vamos a estar moviéndonos un poco rápido aquí, pero creo que si no nos alcanza el tiempo, pues le agregamos otra semana. Amén, le agregamos otra semana. Entonces, no les puedo decir abran su Biblia porque vamos a andar brincando de lugar en lugar en las Escrituras, pero sí les puedo pedir que oremos antes de comenzar nuestro estudio. Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, de estar en este lugar, Señor, buscando tu rostro, buscando tu voluntad y escudriñando las Escrituras en estos temas que tan importantes son para el cristiano, Señor. Que los sepamos, que los estudiemos, que los entendamos, para que no venga cualquier viento de doctrina a llevarnos por caminos equivocados, Señor, sino que podamos estar siempre convencidos de lo que hemos creído y confiados en que tú vas a guardar lo que te hemos depositado, lo que hemos puesto en tus manos para aquel día. Así es que bendice a tu pueblo, Señor, a tu Espíritu Santo, para que podamos entender lo que hoy vamos a estar viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos... Amén. Pues un tema que está muy de moda ahorita, especialmente por todo lo que está pasando en el Medio Oriente, es el final de los tiempos, ¿verdad? Todo el mundo está apuntando hacia el final de los tiempos. Estas son las señales del final de los tiempos. El mundo se va a acabar en cualquier momento. El Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Todos nos vamos a ir, etcétera, etcétera. Así es que todos estén listos. ¿Cuántas veces han escuchado esto en el trayecto de su vida, sea corta o sea larga? Un montón de veces, ¿verdad? Y lo que muchas veces cosas como estas causan es que la gente diga, como decía en los tiempos de Pedro, desde el tiempo de los padres decían que iba a regresar y no ha regresado todavía. ¿Verdad? Y yo creo que se está poniendo el énfasis en la cosa equivocada, porque no hay ningún evento que nosotros podamos ver y decir, esto es lo que significa este evento y lo que sigue va a ser esto, y luego va a ser aquello, y luego va a ser lo demás. No hay forma, porque hay muchas cosas que vamos a ver hoy, que no vamos a ver con gran lujo de detalle, pero que vamos a ver hoy. Hay eventos que están pasando simultáneamente, hay eventos que están llevándose a cabo en el cielo después del rapto de la iglesia, mientras están pasando otras cosas aquí en la tierra. Entonces no podemos decir, esto significa que lo que sigue es aquello. ¿Qué les decía el domingo? Mucha gente se preocupa mucho por saber cuándo va a ser el día final, cuándo va a ser el final de los tiempos, ¿verdad? Para prepararse, para saber hasta dónde puede llegar y en cuanto llegue ese día, prepararse para que si el Señor viene, irse. ¿Saben qué? La verdad de las cosas es que el Señor puede llamarnos a su presencia en cualquier momento, ¿sí? Hablábamos acerca de la mamá del pastor Dale de Imperial Beach, ¿verdad? Que ahí estaba un día y al siguiente día, si bien había estado enferma por algún tiempo, de todas maneras, llega el momento en el que nos vamos a tener que ir y ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser ese día. Y es posible que algunos de nosotros, el Señor nos llama a su presencia mucho antes de que Él tenga planeado venir por su iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ponerle demasiado énfasis a los tiempos finales y no prestar atención a que este puede ser nuestro día final, ¿verdad? Creo que eso es más importante. Porque aunque es bueno conocer la profecía, a mí me fascina estudiar la profecía, a menudo lo que trae es más confusión que aclarar dudas. Y hay diferentes interpretaciones, y Gog y Magog, y Rusia, y China, y Siria, y esto y aquello, y todo lo demás. Y muchas de esas cosas son simplemente especulaciones. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra, sin adentrarnos en grandes detalles, pero en otras cosas más importantes, creo yo, en este tiempo que los tiempos finales. Vamos a comenzar ahí en la página 69, creo que es la que tienen ahí. Y comienza con esto, el primer párrafo de la lección dice, el hombre siempre ha estado intrigado y temeroso de lo desconocido. ¿Quién dice amén? El fin del mundo es el tema popular de muchas películas hoy en día. En el 2012, ¿se acuerdan del 2012? ¿Se acuerdan cuando salió aquella película en donde todo se iba a acabar y terremotos y todo eso? En ese año me di a la tarea de presentar un estudio detallado de principio a fin del libro de Apocalipsis. Está en nuestro canal de YouTube,
la Biblia línea sobre línea con el pastor Carlos Alvarado. Así es que si quieren ver ese estudio, está desde el principio hasta el fin de Apocalipsis, lo pueden buscar y pueden escucharlo, estudiarlo, porque aquí nos vamos a brincar mucho de la información. Sigue diciendo ahí, el fin del mundo es el tema popular de muchas películas hoy en día. Los programas de entrevistas de televisión a menudo dejan a los espectadores embelesados con invitados que dan sus relatos gráficos acerca de sus viajes espirituales o experiencias de la nueva era. Los libros de mayor venta han sido escritos dando testimonios de aquellos quienes afirman haber muerto y luego haber regresado para contar su historia. Incluso la actual popularidad de Los Ángeles confirma el interés del hombre en conocer lo que hay más allá de esta vida. Y es cierto, hay mucha gente que ha escrito sus libros acerca de que murió y fue al cielo y luego resucitó y da un lujo de detalles acerca de lo que vio. Un hombre que podemos confiar que sí fue al cielo fue el apóstol Pablo. Sí, en el libro de Corintios dice que fue, no dice claramente que fue él, pero se cree que fue él, estaba hablando de sí mismo, pero para no gloriarse de lo que le había sucedido, no se menciona a él mismo. Pero se nos dice que subió al tercer cielo y nos dice que miró cosas que no se le hacía justo describirlas con las palabras de hombres porque no les haría justicia. Entonces, si el apóstol Pablo fue al cielo y vio todas estas cosas, pero decidió no decir nada acerca de ello porque sus palabras no les harían justicia, ¿quiénes son estas personas que están escribiendo libros de que fueron, se murieron, miraron una luz y luego se fueron al cielo y luego lo devolvieron? Yo no sé, yo prefiero creerle al apóstol Pablo, siendo que el Espíritu Santo canonizó sus escrituras en la Biblia, en lugar de a todos estos otros cuates que andan hablando de que murieron y fueron al cielo, ¿verdad? Ahora, ninguno de nosotros puede negar su experiencia, pero ellos tampoco deberían o pueden afirmar que fueron al cielo, simplemente tuvieron una experiencia. ¿Qué tan profunda o qué tan real fue esa experiencia? Solamente ellos lo saben, ¿sí? Pero hay mucha gente que con el afán de saber, compra sus libros, lee sus libros, estudia sus libros, antes de estudiar lo que las Escrituras dicen. Sigue diciendo ahí el segundo párrafo, lamentablemente muchos de los que hablan hoy día no están hablando de la realidad y la verdad, sino de una ilusión. Algunos sugieren que Dios es una luz brillante y que no tenemos que temer a la muerte porque seremos abrazados por esa luz cuando pasemos de esta vida. ¿Todos y siempre? No, nadie sabe si es una luz. Sabemos que Dios es luz, ¿ok? Pero que vamos a ser recibidos, se nos va a abrazar y todo eso. A los cristianos quizás, a los no cristianos les va a pasar lo mismo. Sin embargo, se parece que aplican esta situación a todo mundo, independientemente de si son creyentes o no, ¿sí? Como cristianos debemos ser cuidadosos y discernir para no ser engañados. Pero, ¿cómo podemos saber o discernir la verdad del error? Y eso es lo que vamos a ver aquí acerca de algunos temas que a menudo se hablan dentro del cristianismo, alrededor del cristianismo, gente pseudo cristiana que en realidad no sabe claramente lo que está hablando porque lo que están diciendo no está basado en la palabra de Dios. Seguimos leyendo, la palabra de Dios es la base firme sobre la cual se mantiene, ¿qué dice ahí? ¿Cuánta verdad? Entonces, si es verdad, va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, hay la posibilidad de que no sea verdad. Por eso tenemos que usar el discernimiento, por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesús se proclamó a sí mismo como el único camino, la única verdad y vida. En Juan 14:6 Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús declaró en Juan 10:9 que Él era la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. La prueba verdadera del error es Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo fue que estas personas llegaron al cielo? Llegaron por medio de Jesucristo, llegaron por medio de su imaginación, llegaron por medio de sus sueños. Hay mucha gente que cree en sueños, que cree en visiones, que cree en todo tipo de cosas que supuestamente tienen, ¿sí? Apariciones y manifestaciones de tal o cual cosa que de alguna manera se presentan como espirituales. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sigue diciendo ahí, está siendo proclamada la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
¿Está siendo promovida la confesión del pecado, el rendirse a Cristo y la obediencia a su enseñanza? No, nada más habla de ángeles, nada más habla del cielo, nada más habla de la luz, pero no habla del medio por el medio que se tiene que usar para llegar a esos ángeles, para llegar a esa luz. Y si no se habla del medio que se tiene que usar para llegar, ¿podemos confiar en que llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Qué te dio a ti el privilegio de poder llegar? Luego noten que dice ahí, busquen su Biblia, Gálatas 1, 6 al 9. Utilice el espacio a continuación para volver a escribir la advertencia contenida en estos versículos. Entonces vamos a leer Gálatas 1, 6 al 9 y luego usted ahí va a escribir las advertencias que nos dan estos versículos. Gálatas 1, 6 dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes de lo que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Pero si aún nosotros, noten lo que dice Pablo, si aún nosotros mismos como apóstoles de Cristo, inclusive aún si un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente que el que les hemos anunciado, queda bajo maldición. En la Reina Valera 60 dice, sea anatema, que quiere decir condenado a lo más profundo del infierno. Entonces Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas, si uno de nosotros, si uno de los que conocen como apóstol de Jesucristo, que estuvo con él, que aprendieron de él, viene y les predica un evangelio diferente que el que ya les han predicado, sea maldito, sea anatema, queda bajo maldición. Inclusive si viniera un ángel del mismo cielo, ¿sí?, y les habla acerca de una manera diferente de llegar a Dios, que no sea Jesucristo, también quede bajo maldición. Entonces la advertencia es que no vayamos a ser engañados. Que no vayamos a ser engañados, porque hay muchos que eso es lo que andan queriendo hacer, eso es lo que se dedican a hacer, a buscar engañar gente, para que los sigan a ellos, para que se apeguen a lo que ellos dicen, para que sigan sus enseñanzas y se extravíen de lo que ya recibieron en Cristo. Seguimos leyendo ahí, ¿cuál es la verdad acerca de nuestro destino eterno? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Cómo será el cielo? En esta lección final respondemos a estas preguntas y exploraremos la enseñanza bíblica acerca del final de los tiempos. Esto incluirá la muerte, el rapto de la iglesia, la tribulación, la segunda venida de Jesucristo, la resurrección, el reinado milenario de Cristo, los juicios, el infierno y la casa celestial eterna del creyente. Como pueden ver, es muchísimo lo que abarca esta lección. Algunas de las cosas nos las vamos a brincar, algunas de las cosas las van a tener que estudiar ustedes en casa. Espero que lo hagan, ¿verdad? Entonces, estos son los temas que vamos a ver aquí. Seguimos leyendo. La Biblia, escrita hace miles de años, predijo los acontecimientos que ahora están sucediendo. Lea los siguientes pasajes que describen la situación del mundo durante el final de los tiempos. ¿Qué nos dice Daniel 12:4? Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras como y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. ¿Es lo que vemos ahorita? Y vemos lo que está pasando y mucha gente anda corriendo de un lado para otro tratando de interpretar, tratando de ganar público, tratando de impresionar, tratando de ¿cómo?, sensacionalizar todo lo que está pasando para que la gente vea cuánto saben acerca de la venida del Señor. Y mucha gente se asusta desafortunadamente. Y nosotros como cristianos, ¿nos debemos asustar porque es el final de los tiempos? ¿Nos debemos asustar porque hay guerras y rumores de guerras? ¿Nos debemos asustar porque hay persecución, porque hay tribulación, porque hay aflicción? No los oigo así muy convencidos. Así como, no señor, no señor. Están diciendo, no señor, no señor. Sí, están todos asustados.
El Señor advirtió a través de las Escrituras que esas cosas iban a suceder. Entonces no nos está agarrando por sorpresa. Sí, no nos debe agarrar por sorpresa y ni debemos de estar todos asustados. La Tercera Guerra Mundial comienza ahorita. Empiezan a volar bombas nucleares para todos lados. Y ahí viene. Y quedan 10 minutos para que llegue el último misil que mandó Rusia para Estados Unidos y viene directamente a San Diego. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en esos 10 minutos? No podemos correr a ningún lado. ¿Qué haríamos? ¿Para que haga qué? ¿Sobre quién? Nosotros ya estamos bajo su misericordia. En esos últimos 10 minutos, ¿saben qué haría yo? Llamaría a todas las personas que yo conozco, que sé que no son salvas, y les diría, en 10 minutos vas a estar delante de la presencia de Dios. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Porque yo sí estoy listo. ¿En dónde nos vamos a ir a esconder? ¿A dónde nos vamos a ir a meter? ¿Abajo de la cama? ¿En el refrigerador? Entonces, si ya estamos listos, decimos, Señor, gracias porque unos momentos más te voy a ver y voy a agarrar mi teléfono y llamarle a todas las personas que conozco que no conocen, que no se han rendido al Señor y decirles, es tiempo. Si querías saber cuándo, ahorita es el tiempo. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa, inclusive muchos cristianos nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo. Noten, busquen en sus Biblias Mateo 24, cuando vean una cita con unas flechitas, quiere decir que lo vamos a buscar en la Biblia, ¿ok? Mateo 24, versículos 4 al 14. Mateo 24, versículos 4 al 14, a ver qué dice ahí. Vamos a comenzar en el 3. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Noten que ya ellos estaban preocupados por eso. Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿A cuántos engañarán? Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. ¿Lo estamos oyendo? Pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda. Pero luego noten lo que le dice, pero aún no es el fin. Entonces, si oímos de guerras y rumores de guerras, ¿qué podemos estar seguros de que no es? Todavía no es el fin. Todavía no es, porque el Señor nos está diciendo que vamos a oír esos rumores, pero no se angustien. Todavía no es el fin. Calmantes, montes, ¿verdad? No se aceleren. No se dejen llevar por todo lo que el mundo les está diciendo, por todo lo que el mundo está haciendo. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. ¿Lo estamos viendo? Todo esto será ¿qué? Solo el comienzo de los dolores. Es solo el comienzo de los dolores. Es como cuando una mujer está embarazada, comienzan los dolores y empiezan despacito, despacito, y luego empiezan la intensidad a crecer y luego empiezan los gritos y luego empiezan a echarle la culpa al marido, tú tienes la culpa, ¿verdad? Y empiezan a gritarle y empieza la desesperación y respira, mija, respira. Ve, lávate la boca, y luego vienes y me vuelves a ayudar, ¿verdad? Hasta que finalmente, ¿qué pasa? Sale el bebé, ¿verdad? Y a veces se le tiene que ayudar, porque se le tiene que ayudar. Entonces noten, habrá terremotos, habrá hambre, todo esto será como el comienzo de dolores. Entonces, noten, entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. Obviamente les está hablando directamente a los discípulos, pero esto muy bien pudiera suceder en nuestro tiempo también. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a ¿cuántos otra vez? A muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Está aumentando la maldad? Claro que sí. Pero el que resista hasta el fin, ¿qué será? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hay muchos lugares, ¿sabían ustedes que aún con todos los avances tecnológicos, hay muchos lugares en donde el evangelio todavía no ha sido predicado?
Yo por eso le doy tantas gracias a Dios por la tecnología moderna, le doy gracias a Dios por nuestro canal de YouTube, le doy gracias a Dios por nuestra página de Facebook, le doy gracias a Dios por todas las formas en las que podemos compartir el Evangelio y las Escrituras, el estudio de las Escrituras a tanta gente que todavía no lo ha escuchado. ¿Sí? Y debemos de darle gracias a Dios, y ustedes deben darle gracias a Dios porque de alguna manera indirecta están siendo misioneros al ustedes contribuir para que nosotros podamos tener el equipo para poder hacer esas cosas. Y los voluntarios que nos ayudan con video, con sonido, con proyección, con todo eso, están contribuyendo a que la verdad de la palabra de Dios sea propagada por todos lados. De nuevo vamos a poner en la pantalla 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Han apostatado de la fe muchos cristianos, muchas iglesias, y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ¿a poco nada más 1 y 2? Entonces va a haber hipocresía, va a haber mentirosos y va a haber gente con su conciencia cauterizada. ¿Sí? Eso lo podemos ver ahorita, la apostasía ya se está llevando a cabo, ¿no? ¿Saben lo que quiere decir apostasía, verdad? Apartarse. Cuando alguien es un apóstata, es alguien que se aparta de la fe, es alguien que se aparta de los principios principales de la fe. Se aparta de la fe bíblica y se convierte a otra fe, se empieza a seguir esas doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vivimos en tiempos peligrosos? Y que habrá hombres amantes de ¿quién? ¿Qué más? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Y luego, ¿qué dice? Evítalos. Van a parecer la mera verdad. Van a parecer que están caminando derechito. ¿Saben lo que es ir piadoso, verdad? Es según Dios, es ser como Dios. Van a portarse como que están haciendo exactamente lo que Dios quiere, pero van a negar la eficacia de ese comportamiento de acuerdo a lo que Dios quiere. Y luego dice muy claramente, evítalos. Noten que no está diciendo a los que son incrédulos, está diciendo que eviten a aquellos que tienen la apariencia de creyentes, pero se portan como el mismo demonio. Sí, Pablo a los corintios les dice que cuando les dice que no se junten con los fornicarios y con los borrachos, no les estoy hablando de la gente del mundo, porque si ese fuera el caso, entonces necesitarían salir del mundo. Les estoy hablando de personas que se dicen ser creyentes, pero de todas maneras se portan como Satanás. A esas personas no, ni siquiera comas con ellos. Seguimos leyendo ahí, estos acontecimientos han ocurrido siempre, pero su frecuencia e intensidad se aumentarán mientras la tierra se prepara para la segunda venida de Cristo. La Biblia compara las actividades del final de los tiempos con una mujer a punto de dar luz. Las contracciones se vuelven más fuertes y frecuentes conforme se aproxima el alumbramiento. Entonces, pues, miren mis hermanos, ¿cómo les digo esto? Siempre nos llaman, oren por la paz de Jerusalén, ¿no es cierto? Nos dicen, oren porque haya paz aquí, oren porque estas cosas no sucedan, oran para que el corazón de la nación se vuelva a Dios, etcétera, etcétera. Debemos hacerlo, no me malentiendan. Debemos predicar el Evangelio, no me malentiendan. Pero si seguimos lo que las Escrituras dicen, las cosas no van a ir de desorden a orden, conforme avanzamos en nuestro peregrinar por la tierra. Las cosas van a ir de ¿qué? De mal en peor o de orden a desorden. ¿Sí? Entonces podemos esperar que el Señor nos guarde de ciertas cosas, pero podemos esperar que en el mundo las cosas se pongan peores de lo que ahorita están. ¿Ustedes creen que ahorita con todo lo del transgenerismo y homosexualismo y ¿cómo se le llama?
¿cómo se le llama? Con todo esto de los pederastas y con todo esto del tráfico. ¿Ustedes creen que todo eso está feo? No se imaginan, no se imaginan qué tan feo se pueden poner las cosas. Saben que el otro día le preguntaron a una, no me quería meter en esto, pero en fin. Saben que el otro día le preguntaron a un funcionario de la administración de Biden que si sabían cuántos niños habían soltado a gente que después de haberlos procesado. Nadie sabe cuántos niños. Están en los cientos de miles de niños que han procesado y los han entregado a gente que ni conocen. A gente que no son sus padres, a gente que no son sus familiares. ¿Para qué creen que se presta todo eso? ¿Ok? ¿Ustedes creen que las cosas están mal ahorita? Espérense poquito. Por eso debemos luchar, debemos de luchar por mantenernos nosotros puros, santos, mantener a nuestra familia pura y santa y predicar el Evangelio más que con nuestras palabras, con nuestros comportamientos. ¿Sí? Para que la gente pueda ver la diferencia entre lo que es un creyente y lo que no lo es. ¿Sí? La muerte, seguimos leyendo aquí. Estos acontecimientos han ocurrido, ya lo leí eso. La Biblia compara ya lo leí eso. Ok, la muerte del creyente. Entonces vamos a ver la muerte del creyente. ¿Qué pasa cuando el creyente muere? La muerte es un terrible hecho de la vida. De hecho, en Job 18:14, la muerte es llamada el rey de los terrores. Y yo creo que es cierto, ¿verdad? Dios ha inculcado dentro de cada uno de nosotros la voluntad para sobrevivir. Como creyentes en Jesucristo no tenemos que vivir esta vida temiendo a la muerte o sin esperanzas, llorando a los amados salvos que han fallecido, sino que deberíamos ser diligentes para compartir las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos quienes están pereciendo sin el conocimiento del Salvador. Lea las escrituras siguientes y escriba lo que usted aprende acerca de la muerte del creyente. Entonces vamos a ver estas escrituras y vamos a ver qué nos dicen acerca de la muerte del creyente. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él, hablando de Jesucristo, era de carne y hueso. ¿Para que por medio de qué? De la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Noten el versículo 15. Y de esa manera librará a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. El temor a la muerte nos somete a esclavitud. El temor a la muerte nos somete a esclavitud. Porque estamos todos, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Si les pregunta, y voy a ser curioso, ¿verdad? Pero si les preguntara, ¿cómo quieren morirse? ¿Cómo les gustaría que les llegara ese último día? Quedarme dormido y ya no despertar, ¿verdad? ¿Tenemos la garantía de que eso va a suceder? Hay muchas formas de morir. Y nunca es un buen día para morir. Y de hecho, aunque digan, yo solamente me quiero quedar dormido y morirme, estoy seguro que antes de acostarse a dormir o cuando se están acostando a dormir y cierran los ojos, dicen, Señor, que despierte mañana. Dame un día más. Un día más nada más. Y al siguiente día, otro día más. Me faltan muchas cosas por hacer. Quiero conocer a mis hijos. Quiero ver a mis hijos casados. Quiero tener mis nietos. Quiero tener bisnietos. Quiero tener tataranietos. Quiero tener tataranietos. ¿Verdad? No me quiero morir nunca. Como creyente no se va a morir nunca. Chuck Smith decía, cuando yo muera, no digan que me morí, digan que me mudé de residencia, me cambié de residencia. Y eso es lo que hacemos como cristianos. Pasamos de esta vida terrenal, se me está moviendo el ojo de vidrio, pasamos de esta vida terrenal a la vida con el Señor en el cielo. Entonces, si eso es lo que va a pasar, ¿debemos de tener miedo? No, por eso vino el Señor Jesucristo, ¿sí? Para vencer a la muerte, para hacer a un lado la muerte, para que todos aquellos que por el temor de la muerte habían vivido sometidos a esclavitud, ya no estén esclavizados a ese temor. Mis hermanos, si el Señor retrasa su venida, nosotros, algunos de nosotros, quizás no estemos aquí en el 2024.
No puedo decir con seguridad si sí o si no, pero es muy posible. Es muy posible. Entonces no debemos de vivir con el temor de que, ay, ¿qué va a pasar? Porque no vamos a salir de la casa. ¿Y cuánta gente ha muerto en su casa porque cae un avión encima de la casa? O en un incendio, o en una explosión. ¿Sí? Entonces vamos a vivir siempre todos, ay, no, ya no tenemos por qué temerle a la muerte. En 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, ¿qué dice? Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Entonces, de la misma manera en que Jesús murió y resucitó, así vamos a ser levantados nosotros. Pero antes de ser levantados como Jesús, vamos a irnos al paraíso, vamos a irnos al cielo, estar con Él hasta el día de la resurrección. ¿Sí? Entonces, la muerte del creyente es algo que nosotros vemos a veces como algo a que temerle, pero no debemos de temerle. Y no debe ser algo que cause tristeza, porque nosotros no vivimos sin esperanza como los que no conocen a Cristo. Sí, no vivimos sin esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de volver a ver a nuestros seres amados. Sí, disculpen que me ponga yo como ejemplo en este caso, pero yo nunca veo a mi esposa o nunca hablo de mi esposa como que ella no existe. Siempre hablo de ella como que ella existe todavía. ¿Saben por qué? Porque yo sé que ella existe. Yo sé que ella está en el cielo. Yo sé. Lo único que me duele, ¿saben qué es? Que yo sé que está tan feliz ahí en el cielo sin mí. Se la está pasando re bien allá y yo no estoy ahí para compartirlo todavía. Está bien contenta ella y yo no estoy ahí. Eso es lo que... Señor, ¿por qué le das a ella ese privilegio? A mí no. Dios sabe. Dios sabe. Pero para mí mi esposa sí existe. Acabo de celebrar su cumpleaños 54, aunque ella no cumple años porque es eterna. Pero si hubiera estado aquí en la tierra, le hubiéramos celebrado 54 años. Ahorita para ella ya no hay límites. ¿Sí? Entonces no debemos ser como los incrédulos. Entonces, ¿a dónde nos vamos los cristianos? Primero vamos a ver aquí el seno de Abraham, el seno de Abraham. Noten aquí las primeras que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras de este párrafo. Dice, antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Escucharon eso? Antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo, esto es lo que pasaba. Todos los hombres quienes murieron fueron al Seol o Hades. Y hablar de hombres obviamente no está hablando de hombres únicamente, está hablando de hombres y mujeres. El Seol estaba localizado en el corazón de la tierra y fue dividido en 2 compartimientos, separados por un abismo infranqueable. Una parte fue llamada el seno de Abraham, donde todos aquellos hombres y mujeres de fe fueron para ser consolados por Abraham cuando murieron. La otra parte del Seol era el lugar de los malvados, donde los incrédulos eran enviados cuando morían. Lea la historia de que Jesús enseñó sobre Lázaro y el hombre rico en Lucas 16, 19 al 31. Vamos a ver Lucas 16, 19 al 31. Lo van a tener que buscar en su Biblia esto. Lucas 16, 19 al 31. Y leemos. Ay Dios, este ojo de vidrio se me está moviendo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro que lleno de llagas pasaba el tiempo echado en la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo, Llegó el día en el que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, noten, los dos murieron, uno estaba en el seno de Abraham, otro estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos.
Ahora, no recibieron consuelos porque Lázaro era bueno y el rico porque era malo recibió tormentos. Obviamente uno creía en el Señor y otro creía en sí mismo, ¿sí? El rico creía en sus riquezas, era su esperanza, era en lo que él basaba su vida. Lázaro no tenía nada que... Por eso a veces es mejor ser pobre que rico, ¿sabían ustedes? Porque cuando somos pobres estamos 100%, tenemos que 100% confiar en que nuestra provisión va a venir de Dios. Cuando hay algo de billete, al cabo tengo una feriecita guardada, ¿verdad? Y poco a poco puede eso torcer nuestro corazón y hacernos que empecemos a poner más nuestra esperanza en lo que tenemos, en el guardado que tenemos, en lugar de en el Señor tan espléndido que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No tiene nada de malo tener, siempre y cuando eso no se vuelva en nuestro Dios y lo pongamos delante de Dios. Entonces le sigue diciendo, pero Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males, pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió, Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham les respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó, no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Es decir, que la única manera, y esta es otra cosa que nos lleva aquí a pensar aunque no está muy con el tema, pero nos lleva a pensar en si los muertos en realidad pueden tener de alguna manera interacción con los vivos. Y si leemos esto, ¿qué nos dice esto? ¿Los muertos pueden tener interacción con los vivos? No, no. Entonces toda esa gente que ve muertos, toda esa gente que habla con muertos, toda esa gente que hace, ¿cómo se llaman? En inglés se llaman seances, ¿verdad? No sé, ¿cómo se llaman? Esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? ¿O son mentirosos o están hablando con qué? Con demonios. Con demonios. Estoy viendo, es una viejita, se llama María. ¿Alguien tiene, su abuelita se llamaba María? Levante la mano si alguien de ustedes tiene una abuelita María. Y luego de repente alguien, yo. Ok. Pues tu abuelita me está diciendo que no te preocupes por ella. ¿En serio eso está diciendo? Sí, eso me está diciendo. Y así le hacen, pero no está hablando con la abuelita María, o están engañando a la gente, o están hablando con un demonio que se llama María. ¿Sí? Pero no, entonces no puede haber interacción entre los vivos y los muertos. Si no puede haber interacción entre los muertos y los muertos, ¿va a haber interacción entre los vivos y los muertos? ¿Sí? Entonces debemos de pensar en todas estas cosas para que no se nos engañe, Todos vemos cosas a medianoche, ¿no es cierto? Les hablaba el otro día cuando me levanto al baño y veo las lucecitas verdes y rojas de la computadora. A veces miro cosas que tengo que volver a ver otra vez para ver qué estoy viendo, ¿verdad? Y es la forma de un hombre, y es la forma de una... No es cierto, no es nada de eso. Los ojos pegados todavía porque estaba bien dormido. En fin, tenemos que pensar en estas cosas. Pero todo eso fue antes de que Jesús viniera, muriera y resucitara, ¿verdad? En la siguiente página dice, cuando Jesús fue crucificado, descendió al Hades, los vació de los justos y los introdujo al paraíso. Lea los versículos siguientes y escriba lo que aprenda. Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12:40, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Sí? Entonces, así como Jonás estaba muerto dentro del pez, podemos decir que estaba muerto. No podemos decir de una manera ni de otra porque no tenemos fotos de él dentro del pez, ¿verdad? Pero sabemos que lo escupió vivo, blanqueado,
Lo escupió güero y con el pelo blanco de los ácidos del estómago del gran pez. Pero no podíamos decir que estaba vivo o muerto. Jesús estaba vivo o muerto cuando fue al centro de la tierra. Es pregunta. Estaba vivo. ¿Quién estaba en la tumba entonces? El cuerpo. Entonces quiere decir que el cuerpo de Jesús y su espíritu se separaron. Ajá, ajá, ajá. Pero entonces no quiere decir que estuvo sepultado en la tumba, quiere decir que entró al centro de la tierra. Ok, ¿quieren saber? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Ok. Mande. El Señor Jesucristo, cuando lo bajaron de la cruz y lo pusieron en la tumba, su cuerpo estaba muerto. Completa muerte, muerto. Pero Él tenía el poder para volver a tomarlo y darle vida otra vez. Entonces, como dice Moisés, en el Espíritu Él fue al lugar ese en donde estaban todos los muertos, buenos y malos, para predicarles el Evangelio, ¿sí? Para predicarles el Evangelio. Entonces ya leímos Mateo 12:40, ahora vamos a ver lo que dice Efesios 4:8 al 10. Por esto dice, subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Cuando dice llevó cautivo a los cautivos, está hablando de los que estaban en cautiverio, ya sea en el Hades o en el seno de Abraham. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Jesús fue el que descendió, Jesús fue también el que ascendió, ¿sí? No más que cuando descendió, obviamente descendió en espíritu, cuando ascendió ¿cómo? En su cuerpo. En su cuerpo, ¿ok? Muy bien. Hoy día cuando el justo muere, inmediatamente es llevado al paraíso ante la presencia de Jesucristo. En el paraíso los hijos de Dios son conscientes y consolados por Jesucristo. A Pablo le fue dada una visión del paraíso como está registrado en 2 de Corintios 12:4. El injusto sigue yendo al Hades a esperar la resurrección y el juicio final. Lea las escrituras a continuación y conteste cada pregunta. Entonces, Lucas 23:43. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan a quién se lo dijo? Al ladrón. Entonces, en cuanto ese ladrón murió, porque puso su fe en Jesucristo, lo reconoció como Señor, ¿a dónde se fue inmediatamente? Al paraíso. Al paraíso, ya no tuvo que ir al seno de Abraham, se fue directamente al paraíso, que es lo que nos pasa a todos los creyentes, ¿sí? ¿Cuál era el deseo de Pablo? Filipenses 1:21 al 23. Filipenses 1:21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿no es entonces qué escoger? Versículo 23. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar ¿con quién? Lo cual es muchísimo mejor. Sí, entonces Pablo tenía un problema, tenía un dilema. Yo sé que hay mucho trabajo que hacer aquí. Y por el bien de los creyentes, quiero quedarme para seguir enseñándoles, para seguir predicándoles, para seguir predicando el Evangelio. Pero por otro lado está el estar en la presencia de Cristo. ¿Qué creen que quería? Bueno, ahí está muy bien. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. Entonces, ¿hay algo mejor que vivir en este mundo torcido y malvado en el que vivimos? ¿Qué es eso mejor? ¿Y cómo vamos a estar con Cristo si Él no viene por nosotros todavía? Por medio de la muerte. Por medio de la muerte. ¿Debemos desear la muerte? No, Pablo mismo dice, no sé qué hacer. ¿Debemos buscar la muerte por nosotros mismos? No. Nos ponemos en las manos de Dios y le decimos, Señor, cuando sea tu voluntad, estoy listo, estoy lista. Y nos acostamos y decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré.
No porque estoy seguro de que voy a despertar mañana, sino porque solo tú, Jehová. Así es. Es por eso cuando nos acostamos a dormir y estamos cerrando los ojos, la última, ya para quedarnos dormidos, debemos decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. No, ay Señor, no me vayas a llevar esta noche, ¿ok? Porque en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En qué confiaba Pablo? Segunda de Corintios 5, 1 al 8. Segunda de Corintios 5, 1 al 8. Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, no está hablando de la casa en la que vivimos, está hablando de nuestro cuerpo, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios que un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos, vestidos del cuerpo que el Señor tiene para nosotros. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido, ¿por qué? Por la vida. Versículo 5. Pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Quédense allí. ¿Saben? En la Reina Valera, la palabra que se traduce ahí, garantía, es como la palabra que se usa, que a veces se traduce arras. Cuando un esposo le da a la esposa las arras, ¿qué le está dando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es símbolo de qué? Le está dando la garantía de que ¿qué? De que va a proveer. El Señor también nos da su Espíritu, como esas arras, nos dice en Efesios, ¿sí? Que nos garantiza lo que habremos de recibir. ¿Qué es lo que habremos de recibir? El cielo, el cuerpo glorificado, versículo 6. Por eso vivimos siempre, ¿cómo? Pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, ¿estamos qué? Y luego el 7, porque vivimos por la fe, no por la vista. Y por último el 8, pero confiamos, ¿qué hacemos? Pero confiamos, ¿qué hacemos? Confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Es lo que quiere decir que en cuanto nos ausentamos de este cuerpo, ¿en dónde estamos? En la presencia de Cristo. En la presencia de Cristo. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A irnos al cielo? Ahora, no estoy diciendo que todos andemos así bien, no, tampoco. Pero estoy diciendo que no tenemos que vivir esclavizados al temor a la muerte. La muerte no puede. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde, oh sepulcro, tu victoria? Exactamente. Entonces, verdad fundamental, cuando los cristianos pasan de esta vida, inmediatamente son conducidos ante la presencia de Jesús en el paraíso. Ok, la muerte, el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. El rapto se refiere al acontecimiento cuando Jesucristo arrebatará su iglesia de este mundo. La frase arrebatado se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:17. Esta es la palabra griega harpazo, la cual significa ser arrebatados. El equivalente en latín es la palabra rapio, de donde obtenemos la palabra rapto. Busquen su Biblia las escrituras siguientes y escriba los puntos claves. Ahora, harpazo. ¿Se acuerdan? Ustedes están muy jóvenes para acordarse, pero yo sí me acuerdo de una llanta que se llama, una marca de llanta que se llamaba Uniroyal. ¿Se acuerdan? Entonces ya están bien viejos entonces. Se llamaba Uniroyal. ¿Y se acuerdan cuál era el logo de la compañía de llantas? Era un tigre. Y decía, ¿qué decía el comercial? De el zarpazo, ¿verdad? Y el tigre daba el zarpazo. Eso es lo que quiere decir harpazo en griego. El zarpazo. El tirar el manotón y agarrar lo que, en el caso de la llanta, el camino. Entonces, eso es lo que quiere decir harpazo, ¿sí? Que el Señor va a venir y nos va a agarrar a todos y nos va a llevar al cielo, ¿sí? Yo antes creí que tenía uno que traer cola de caballo para que nos pudiera agarrar, por eso traía el pelo largo, ¿verdad?
Ay, Moisés, Moisés, Moisés. Ay, Dios, Dios, Dios. Entonces el Señor va a venir y va a dar el harpazo y nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo. Noten, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, ¿qué dice? Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero, 17. Y luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado seremos harpazos, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora, algo importante, el rapto es la primera parte de la segunda venida de Cristo. El rapto se va a llevar. Noten que en el rapto el Señor no viene a la tierra. En el rapto Él nos lleva al cielo. La segunda venida, Él va a venir a la tierra, va a poner la planta de sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a partir, etcétera, etcétera. Pero aquí no está diciendo que el Señor Jesucristo viene a la tierra, el Señor Jesucristo está en las nubes y luego con voz de arcángel, con voz de trompeta, ¿sí? Nos va a llamar. Y a mí a veces me pongo, ¿cómo ir a hacer? ¿Cómo ir a hacer? Ir a hacer como una bocina, como las alarmas esas de cuando alguien está bombardeando. ¿Cómo ir a hacer? ¿Saben qué? Yo creo que el resto del mundo yo creo en lo particular que el resto del mundo no lo va a oír. Es algo que solamente los creyentes vamos a escuchar, vamos a poder oír. Y vamos a escuchar esa voz de arcángel, vamos a escuchar esa trompeta, ¿sí?, de Dios y vamos a saber lo que está pasando. Pero noten que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Sí? El espíritu que ya está en el cielo con el Señor, de alguna manera se va a reunir con el cuerpo que está en la tumba. ¿Sí? Y van a vivir de nuevo, físicamente. Y luego nosotros, los que estemos vivos todavía, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero noten que hasta en esto los muertos nos tienen ventaja. Ellos van a ser transformados antes que nosotros. Y luego todos juntos vamos a ser llevados a la presencia del Señor. Hasta en eso me va a ganar mi esposa. Hasta en eso va a ser primera que yo. ¿Verdad? Entonces tenemos mucho que anticipar que va a pasar. Debemos estar emocionados por lo que va a pasar. No debemos estar todos tristes, no debemos estar todos acongojados por lo que va a pasar, porque tenemos una esperanza viva. Busquen en su Biblia en 1 Corintios 15, 49 al 58. 1 Corintios 15, ¿qué les dije? 49 al 58. 1 Corintios 15, 49 al 58. Se querría. Ok, y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. ¿Quién es el hombre terrenal? Adán. Así llevaremos la imagen del celestial. ¿Quién es el hombre celestial? Cristo. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver ahí claramente que no tenemos nada de qué preocuparnos. Mateo 24, 36 al 44. Mateo 24. Mateo 24, 36 al 44. Noten lo que dice el Señor Jesucristo. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. ¿Escucharon? Estas son las palabras de Cristo. En cuanto al día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie. Ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Hasta qué versículo dije? Hasta el 44. Estamos en el 39. Ahí se me devolvió. 39. Y no entendieron, ok, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Entonces, podemos hacer todas las deducciones que queramos, podemos hacer todas las especulaciones posibles, y la verdad de las cosas es que nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, debemos estar, ¿qué? Preparados, listos. Debemos estar listos. Voy a dejar que ustedes lean 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11 en su casa. Seguimos leyendo. La palabra de Dios enseña que durante el rapto de la iglesia Jesucristo descenderá del cielo con un grito, con la voz de un arcángel y con un estallido de trompeta. ¿Qué día será este? Los creyentes que han muerto y han estado en la presencia de Dios en el paraíso serán resucitados y, junto con los cristianos vivos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibirán cuerpos glorificados, modelados después del propio cuerpo resucitado de Cristo. ¿Se acuerdan de cómo era el cuerpo resucitado de Cristo? Era fantasma. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo a Tomás? ¿Qué le dijo? Tócame, pon tu dedo en mis manos, mete tu mano en mi costado. Comió el Señor, comió. Nosotros vamos a comer también después de resucitados. Y no vamos a engordar ya. Vamos a comer de todo, y no nos vamos a enfermar ni vamos a engordar. Piensen en eso. Entonces, nuestros cuerpos terrenales hechos de polvo de la tierra son temporales. Nuestros cuerpos celestiales serán eternos, conformados para la vida eterna en el cielo. ¿Cómo serán glorificados nuestros cuerpos celestiales? ¿Tendremos cuerpos reales, físicos? La respuesta a estas preguntas son encontradas cuando leemos acerca del cuerpo de Jesús después de su resurrección. Y luego ahí tiene las citas, Lucas 24, 31, 36 al 43 y Juan 20, 19 al 29. Y ahí les dice que utilicen el espacio a continuación para describir lo que usted aprende. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Resucitó, tenía un cuerpo físico, no era un fantasma. Sin embargo, mientras estaban todas las puertas cerradas del aposento en donde estaban los discípulos, ¿qué pasó? Él se les apareció ahí enfrente de ellos. Imagínense eso. Vamos a poder traspasar paredes. No que vayamos a tener que hacerlo, pero sería curada poder hacerlo, ¿no es cierto? Digo, nada más para ver qué se siente, ¿verdad? Vamos a poder traspasar paredes, vamos a poder hacer tantas cosas que no podemos hacer ahorita. Verdad fundamental, los creyentes recibirán sus cuerpos celestialmente perfeccionados en el rapto de la iglesia. La gran tribulación, vamos a hacer la gran tribulación y vamos a dejarle ahí para la semana que entra. Según Job 5:7,
Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Saben lo que eso significa? ¿Alguna vez han visto cuando brincan chispas de la lumbre? ¿Qué les pasa a las chispas? Se desvanecen. Golpean un metal con otro metal, salen chispas. ¿Y qué les pasa a las chispas? ¿Ah? Prenden uno de esos, ¿cómo se llaman los cohetes esos que echan muchas chispitas? Que se andan usando, luces de bengala que se andan usando mucho en las bodas ahorita. Le prenden fuego, salen las chispas y ¿qué les pasa casi inmediatamente? Esos somos nosotros. Es lo que está diciendo ahí Job, que esos somos nosotros. Ahorita andamos como chispitas, ¿verdad? Bien a gusto andamos aquí como chispitas. Chispita, que no se ve una novela que se llama Chispita. Se me acaba de venir a la... ¿Qué quieres, Jorge? Se me vino a la mente. Somos como chispas. Que ahorita estamos aquí y en un momento, ¿qué pasa? Somos como la hierba. Que brotamos, nacemos, traemos flores, pero luego nos desvanecemos. Por eso no es bueno poner toda nuestra esperanza en lo que tenemos. Por eso cuando oigo cosas como vive tu mejor vida ahora, ¿en serio lo que podemos alcanzar aquí en la tierra es nuestra mejor vida? Especialmente cuando nos vamos haciendo viejos y empiezan a dolernos todos los huesos aunque no hagamos nada. Levantarnos nos causa un dolor tremendo, ¿no es cierto? Nos sentimos como el hombre de hojalata del mago de Oz, ¿verdad? Tenemos que echarnos aceite en las coyunturas, ¿verdad? Tenemos un bote de ibuprofen ahí a un lado de la cabecera de la cama. ¿Mande? ¿Se acuerdan de la pomada de la campana? Y el yodo y todas esas cosas que... digo, esa es nuestra mejor vida, en serio, en serio. Esa es nuestra mejor vida, que conforme vamos envejeciendo, vamos haciéndonos más débiles, más frágiles. Esa es nuestra mejor vida. Mis hermanos, como cristianos, nuestra mejor vida no está aquí. Nuestra mejor vida está en el cielo con el Señor. Y por eso debemos de querer estar allá con Él. Cuando Él quiera, pero debemos de querer estar allá con Él. Una realidad innegable e inescapable de la vida es la presencia de problemas, pruebas y tribulación. Todos experimentamos irritaciones y decepciones menores y a veces daños y penas mayores. Sin embargo, la gran tribulación es un periodo específico de 7 años en el cual Dios derramará su ira y juicio sobre el mundo incrédulo. ¿Escucharon eso? Mundo incrédulo. ¿Cuántos somos creyentes aquí? Quiere decir que esa ira no va a caer sobre nosotros, ¿verdad? Es sobre el mundo incrédulo. En los días de Noé, Dios sacó al justo antes de traer el juicio y la ira sobre la tierra con la inundación. De la misma manera, antes de que Dios otra vez traiga el juicio masivo sobre la tierra con la gran tribulación, Él gentilmente sacará al justo en el rapto. ¿Cómo es que las escrituras siguientes le consuelan a usted como creyente respecto a la ira de Dios que vendrá durante la gran tribulación? Romanos 5:9, ¿qué nos dice? Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados ¿de qué? Del castigo por medio de Él. ¿Sí? Entonces no solamente hemos escapado los efectos de la muerte, sino que hemos sido salvados del castigo. Ninguno de nosotros tenemos que preocuparnos por el castigo, porque Dios nos vaya a castigar por nuestro pecado, porque por nuestra fe en Cristo hemos sido perdonados. Ahora, eso no quiere decir que si pecamos no vayamos a sufrir las consecuencias de ese pecado aquí en la tierra, pero no vamos a ser condenados por ese pecado. A veces sufrimos las consecuencias de nuestras propias imprudencias, ¿no es cierto? Sabemos que algo nos hace daño y de todas maneras lo comemos y ¿qué pasa? A mí me dan una medicina que se llama Atenolol, pero uno de los efectos que hace es que afecta la vista. Entonces hace como un mes decidí que ya no me lo iba a tomar. Y andaba bien chilaquil yo.
como si nada. Me sentía re bien. Pero hace como 2 semanas me empecé a despertar y me sentía así como que me estaba dando la chiripiolca. Y hace como una semana decidí tomarme la presión. Y ya se ven como siempre he dicho, mi presión, que quién sabe qué, quién sabe cuándo. Ah, pues ándele, que me la tomé y estaba como en 149 sobre 90 o algo así. Y dije, ay Dios, voy a explotar si no hago algo. Y me la empecé a tomar otra vez, ¿verdad? Pero si me quiero ir al cielo, ¿para qué me la empecé a tomar? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Para que vean, todos somos iguales, todos tenemos las mismas, estamos en la misma situación. Pero me la empecé a tomar otra vez. Pero me la empecé a tomar un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí. ¿Saben qué? Mi presión ahorita está serenito, serenito. ¿Sí? A veces sufrimos las consecuencias de nuestra propia imprudencia. De eso no nos vamos a salvar. Si vamos a ser imprudentes, de eso no vamos a salvar. Pero algo sí nos vamos a salvar, es del castigo por nuestro pecado, el castigo eterno. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10, ¿qué dice? Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Versículo 10, y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de ¿qué? De la ira venidera. Entonces hay un cambio, ¿se dan cuenta? Hay un cambio en la vida del creyente en el que hace a un lado, echa fuera, tira todo aquello que de alguna manera le pudiera estorbar para servir al Señor. No me importa qué sea, si no me importa qué sea, si le está estorbando para servir al Señor, para seguir al Señor, para tener una vida vivida en santidad, no en perfección, en santidad separada para el Señor, esas cosas nos tenemos que deshacer de ellas. ¿Sí? Pero estamos esperando, hacemos todo eso y esperamos de los cielos a Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Lo que quiere decir que el mundo que no cree va a tener que sufrir la ira de Dios. El incrédulo va a tener que pasar por la ira de Dios, que es la gran tribulación. En Primera de Tesalonicenses 5:9, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha puesto para sufrir ¿qué? Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la Reina Valera 60 dice, para sufrir la ira. Dios no nos salvó para luego tener que pasar por la ira de Dios. Por eso nosotros creemos que la iglesia no va a estar aquí cuando suceda la gran tribulación. Porque Dios no nos salvó para luego ser castigados por la ira de Dios, que es lo que va a pasar en la gran tribulación. Dios nos salvó para librarnos de eso. Precisamente para eso vino a salvarnos, para que no tuviéramos que pasar, para que la ira de Dios no tuviera que caer sobre nosotros. Y nosotros estamos confiados que no vamos a tener que sufrir esa ira. ¿Qué es lo que usted aprende acerca de la tribulación en Mateo 24:21? Mateo 24:21. Porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Entonces esa gran tribulación va a ser algo que el mundo no ha visto todavía. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? El mundo no ha visto todavía hasta dónde puede llegar el hombre que no honra a Dios, el hombre que no teme a Dios. Creemos que las cosas están de cabeza, no saben, no sabemos hasta dónde puede llegar la maldad del hombre. Cuando creemos que ya llegó a su punto máximo, no puede haber más que esto, no hay manera de que pase más que esto. ¿Qué sucede? Como que a fuerza se esmeran en subirle 2, 3 rayitas más, ¿no es cierto? Y pensamos que ya no, ¿cómo es posible que alguien, quién tiene un cerebro tan torcido que se imagina estas cosas? ¿Sí? El hombre sin Dios. El hombre sin Dios. Puede ser de lo más, puede ser de lo peor, puede ser de lo que no nos imaginamos.
Ahora vamos a ver de nuevo, les dije que el libro de Apocalipsis, vamos a pasar muchas cosas que no vamos a ver detenidamente, pero pueden ir a ver el estudio de Apocalipsis en YouTube. El libro de Apocalipsis, la descripción más gráfica del final de los tiempos, incluyendo la tribulación, se encuentra en el libro de Apocalipsis. Debido a que Apocalipsis es a menudo difícil de comprender, muchos cristianos se muestran indecisos para leer este maravilloso libro de la Biblia. ¿Qué promesa hace Dios en Apocalipsis 1, 3 y 22, 7 a aquellos que leen el libro de Apocalipsis? ¿Tenemos Apocalipsis 1, 3? Sí. Bienaventurados, ¿quiénes? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿debemos leer el libro del Apocalipsis o no debemos de leer el libro del Apocalipsis? Sí. ¿Es difícil de entender o no es difícil de entender? Sí. Pero con la ayuda del Espíritu Santo la podemos entender claramente. Apocalipsis 22, 7. ¿Qué dice? Vengo pronto, dichoso el que obedece las palabras proféticas ¿de dónde? De este libro. Quiere decir que nos interesa, es para nuestro beneficio leer el Apocalipsis, estudiarlo y poner en práctica lo que en él se nos está diciendo, ¿verdad? Por eso me da gusto que las hermanas están estudiando este libro del Apocalipsis y están, me imagino, aprendiendo muchísimo acerca de lo que los últimos tiempos van a traer y de las cosas como están pasando, ¿sí? Los 6 sellos, en Apocalipsis 5 es presentado un manuscrito sellado con 7 sellos. En el capítulo 6 los 7 sellos son rotos uno por uno y se revelan los acontecimientos de la gran tribulación. Mientras cada sello es roto, grandes catástrofes y manifestaciones de la ira y el poder de Dios comienzan a ser vertidas y alcanzan a la tierra. Siga en su Biblia la lectura del Apocalipsis 6 y usted lo puede leer a su tiempo, pero esto es lo que pasa con cada sello. El primero, el falso Cristo viene a conquistar, es el anticristo que se manifiesta, pero viene como un hombre de paz, viene como un hombre tranquilo que supuestamente va a llevar a los judíos y a los árabes a hacer un pacto para que puedan convivir en el monte de Jerusalén y tener su mezquita y tener el tercer templo ahí a la misma vez. ¿Sí? El segundo sello, la paz es quitada de la tierra. El tercero, viene hambre. El cuarto, viene muerte a espada, hambre, pestilencia y fieras salvajes que se comen a la gente. ¿Sí? El quinto, los cristianos convertidos durante la tribulación son martirizados. El sexto, terror y desastres del medio ambiente. ¿Creen que ahorita el calentamiento global está causando estragos en la tierra? Espérense a que llegue esto. A ver a quién le echan la culpa entonces, nosotros ya no vamos a estar aquí, ¿verdad? A ver a quién le echan la culpa. Inmediatamente después de los sellos vienen las 7 trompetas. La rotura del séptimo sello en Apocalipsis 8:1 es seguida por el silencio del cielo, luego una serie de 7 sonidos de trompeta. Mientras los ángeles suenan las 6 primeras trompetas, la tierra continúa experimentando la ira de Dios hasta la séptima trompeta, la cual anuncia el reinado de Cristo que viene. Sigue en su Biblia la lectura en Apocalipsis 8:2 al 9:21 y 11:15 al 19. ¿Qué sucede cuando suenan las trompetas? Un tercio de la tierra es quemada, y luego un tercio del mar se convierte en sangre, y luego un tercio de los ríos son hechos amargos, luego la luna y un tercio de las estrellas son oscurecidos, las criaturas atormentadas son liberadas del pozo del abismo, el tercio de la humanidad es aniquilada por un ejército invasor, truenos, relámpagos, terremoto y tormentas de granizo. Inmediatamente después de las trompetas siguen las copas de la ira. En el estallido de la última trompeta, otra serie de juicios es vertida, escrita en Apocalipsis 16, con las 7 copas llenas de la ira de Dios. ¿Y qué sucede? Llagas aparecen en aquellos quienes llevan la señal de la bestia. ¿Se acuerdan? El 666 que dicen las escrituras. El mar se convierte en sangre y toda la vida del mar está muerta. Los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre. El sol quemó a los hombres con el fuego. El reino de la bestia se oscureció. El Éufrates se secó para preparar la batalla que viene. Relámpagos y truenos y un gran terremoto. Y luego, algo que lo que se habla mucho y se especula mucho también, la batalla de Armagedón. Mientras es vaciada la 6ª copa del juicio de Dios, se produce la gran batalla de Dios, la batalla de Armagedón. Los reyes de la tierra y sus ejércitos serán reunidos para luchar en la última guerra mundial.
con el desarrollo moderno de armas atómicas y sus posibilidades destructivas, el potencial para que la guerra destruya totalmente a la humanidad es muy real. Pero las escrituras no dicen que el hombre destruirá la tierra, sino ¿quién la va a destruir? Dios la va a destruir. Es de Dios. Así como Él destruyó la tierra en Génesis por medio del diluvio, ¿podrá usar las armas nucleares que el hombre ha inventado? Pudiera. ¿Necesita usar esas armas nucleares? No, porque Él tiene el poder para hacer llover fuego del cielo cuando Él quiera. Sí, Él tiene para hacer el poder para hacer llover fuego del cielo cuando Él quiera. Esta guerra termina con la venida final de Jesucristo a esta tierra. El Señor regresará para salvar a la humanidad del exterminio absoluto, porque de la gran tribulación van a salir personas salvas. Sí, van a salir personas salvas que van a tener que pagar con su propia vida, pero van a ser salvas y también van a ser llevadas al cielo. Verdad fundamental, la tribulación es un periodo de 7 años que sigue al rapto de la iglesia. ¿Leyeron eso? Sigue al rapto de la iglesia, cuando Dios derramará su ira sobre aquellos quienes han rechazado a su Hijo. Por eso en el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las naciones? Besen al Hijo, dice, besen al Hijo para que no se vaya a enojar y vaya a hacer que estas calamidades caigan sobre ellos. Pero el hombre hasta ahorita, ¿qué está haciendo? Es más, se ha reconocido, el tiempo en el que estamos viviendo ya se ha reconocido como la era post-cristiana. ¿Qué quiere decir post-cristiano? Después del cristianismo. El cristianismo ya no está siendo tan relevante como una vez lo fue. El cristianismo ya no está llamando la atención como una vez lo llamó. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? ¿Qué decía Pablo en Romanos 3 que estudiamos la semana pasada? Por la infidelidad de algunos de ellos, ¿quiere decir que Dios también es infiel? De ninguna manera. Dios sigue siendo fiel. Pero muchos blasfeman el nombre de Dios. ¿Por qué? Por la infidelidad de muchos, y déjenme decirlo de esta manera, pseudo cristianos, que se han infiltrado en la iglesia, que tienen la apariencia de piedad, pero que niegan el poder de ella. Y por la forma en la que se comportan y se manifiestan en sus vidas, hacen que la gente diga, ¿para eso voy a ser cristiano? Sí. Miren, tenemos que tener tanto cuidado, porque como vamos a ver este domingo, Pablo tenía dos enemigos. Sí, me les voy a adelantar un poquito. Pablo tenía 2 enemigos. Cuando predicaba la santidad, cuando predicaba que había que examinarse, cuando predicaba que se debía vivir una vida poniéndose al nuevo hombre y dejando la vida antigua, había quienes decían, pues no, que es por gracia, pues no, que no tenemos que hacer nada. Y luego predicaba la gracia, y los judíos, ¿qué decían? No les prediques eso, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer aquello. O sea que nunca le daba gusto a nadie. Déjenme aclarar la duda, ¿sí? O al tratar de aclararla. La salvación es por gracia solamente, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando la persona es salva, verdaderamente salva, y tiene el Espíritu de Dios morando en ella, la persona se esmera por dar un buen testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida, ¿sí? En su manera de vivir, su manera de hablar, no solamente diciendo creo, sino que vivimos como cristianos, nos portamos como cristianos, amamos como Cristo, nos cuidamos de no ser piedra de tropiezo. ¿Sí? Y entonces hay un balance que tiene que haber en la vida del cristiano, un balance. Ancha es la puerta que lleva ¿a qué? A la perdición. ¿Y cuántos van por ella? Angosta es la puerta que lleva ¿a qué? A vida eterna. ¿Y cuántos son los que la encuentran? Porque tiene uno que ir,
no para, de nuevo, no para ganarse la salvación, sino porque es salvo. ¿Sí, sí me entienden? Porque esto me trae un gran conflicto a mí como predicador, porque por un lado no puedo predicar la ley porque la gente va a creer, entonces tengo que hacer esto, aquello y lo demás, si no, no voy a ser salvo. No, tiene que entender que por las obras de la ley no puede ser justificado. La única manera de ser justificado es por gracia, por medio de la fe. Pero una vez que ya somos justificados, hay una manera muy clara de vivir, principios muy claros que se nos presentan en las Escrituras, bajo los cuales debemos vivir. No para ser salvos, porque somos salvos. ¿Sí? Y eso está muy claro en las Escrituras. No se trata de hacerse para un lado o para otro. Se trata de tomar todo el consejo de Dios y aplicarlo a nuestra vida tal cual está escrito en la Biblia. Por eso la estudiamos como la estudiamos. Sí, muy bien, pues la vamos a tener que dejar ahí. La semana que entra vamos a seguir con lo que sigue, la escena celestial, el trono de juicio de Cristo, la cena de las bodas del Cordero, todos temas muy importantes, el reinado milenial de Cristo. La semana que entra lo terminamos, ¿qué les parece? Ok, entonces no se vayan a perder sus hojas, sus notas, tráiganselas la semana que entra, estudienlas, denle una repasada a lo que estudiamos hoy. Si quieren adelantarse y ustedes a contestar las preguntas que les haga o alguien se quiere aventar acá enfrente, déjenme saber y nos le echamos, ¿verdad? pero oramos entonces y nos tomamos un cafecito y un panecito, ¿qué les parece? Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este estudio tan, en cierta manera tan profundo acerca de lo que es la muerte, lo que es el cielo, a lo que podemos esperar como cristianos, Señor, lo que podemos esperar, oh Dios, en cuanto al rapto, cómo podemos anticipar algunas de las cosas que van a pasar en la gran tribulación, Señor, cómo estar preparados para que Señor, nosotros no tengamos que estar aquí cuando esto suceda, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos como creyentes, aún en la muerte, porque la muerte viene a ser un enemigo derrotado ya, que no tiene nada que hacernos y por medio de lo cual, Señor, nosotros vamos a tu presencia si es que tú retrasas tu venida. Así es que ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a ver las cosas desde tu perspectiva. Ayúdanos a ver las cosas bajo la luz de tu palabra y no a temer cuando vemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, porque tú ya sabías que esto iba a pasar, nos has advertido acerca de ello en las Escrituras. Nos dijiste que iba a haber guerras, rumores de guerras, que iba a haber esto y lo otro, pero también nos dijiste, pero no se preocupen porque todavía no es el fin, todavía no es el fin. Va a ser tan evidente, va a ser tan evidente. Y Señor, como tu iglesia, podemos anticipar estar en el cielo antes de que el fin venga. Señor, así es que ayúdanos a vivir con esa esperanza, ayúdanos a dormir tranquilos con esa esperanza, ayúdanos a despertar con el afán, con el deseo de servirte, de usar lo que nos quede de vida, sea mucho, sea poco, para glorificarte a ti y dar testimonio al mundo de un Salvador que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad para ser salvos. Nos encomendamos a ti, oh Dios, sigue enseñándonos, sigue mostrándonos el camino, sigue abriendo nuestros ojos, iluminando nuestras mentes, fortaleciendo nuestro corazón, arraigándonos más en tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.